Romanos 12:15 dice: Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Eso hacemos en este podcast. Yo soy Rebe y te doy la bienvenida a Ya Somos Dos. Bienvenidos a este episodio de Ya Somos Dos. Para mí es un episodio sumamente importante, muy personal también, y además es un episodio que me tiene muy emocionada porque tengo a los 3 papás más importantes de mi vida. Y es justamente para celebrar el Día del Padre. Entonces voy a presentarles rápidamente. Por supuesto tenía que estar mi papá, don Víctor Monge. Buenas tardes, un gusto de saludarlos a todos. Ahorita van a encontrar ahí tal vez algunas razones de por qué soy como soy. También está mi hermano Jorge Monge. Hola, mucho gusto. Y por supuesto que tenía que estar mi esposito Leo Murillo, que es el mejor papá que conozco, es después de mi papá. Para que no hayan con permiso. Para que no hayan competencias. Bueno, vamos a hablar de paternidad, por supuesto. La primera pregunta que le quiero hacer a los 3 es si pueden identificar cuándo se dieron cuenta de que querían ser papás o cómo se sintió como ese llamado de decir, no, sí, yo sí quiero convertirme en papá. Tal vez papi, no sé si quiere empezar usted. Sí, bueno, en realidad yo me di cuenta que yo quería ser papá muy joven. Sí, en una crisis en donde me ponía a pensar qué pasaba si se apagaba mi vida, qué iba a dejar, ¿verdad? No tenía nada que dejar. Y yo decía, qué lindo puede ser tener hijos que lleven la sangre de uno. Y algún día cuando la vida de uno se apague, va a quedar una semilla que son los hijos, ¿verdad? Pero muy joven, muy joven. Yo en realidad creo que como a los 20 años me di cuenta que había dentro de mi corazón una necesidad de ser papá, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Aproximadamente, sí. Yo. Verás que en mi caso me cuesta identificar un momento porque para mí ser papá era algo que iba a hacer, ¿verdad? Qué vacilón. Era algo que sabía que iba a hacer y que quería ser papá. No tenía tan claro el tiempo, ¿verdad? De hecho, no me urgía tampoco por lo mismo, ¿verdad? Pero creo que ya en el momento en que nos damos cuenta que viene Marianela, ¿verdad? Que es mi primogénita. En ese momento empezaron a surgir unos sentimientos muchísimo más fuertes, ¿verdad? Pero que recuerde un momento en particular, no porque era algo que ya, digamos, para mí formaba parte de lo que iba a pasar, de lo que tenía que ser, ¿verdad? Qué vacilón, qué bonito. ¿Y usted, amor? Vieras que yo como Jorge no identifico un momento particular en el que dijera, hoy me di cuenta que quiero ser papá, sino que era algo que siempre quise tener una familia propia, desde siempre. O sea, tal vez es aquello que le inculcaban a uno en la escuela, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces también tal vez ya estaba como que muy... Qué mal, porque lo que nos falta es muy... que nos falta es morir. Lo que pasa es que nunca nos dijeron cuál era el rango de tiempo entre uno y el otro. Pero creo que siempre estuvo ahí la idea de algún día ser papá y insisto, igual que Jorge, no sabía exactamente el tiempo, ¿verdad? Pero sí sabía que quería ser papá en algún momento. Bueno, ¿y cómo sienten ustedes, digamos, como cuál fue la diferencia más marcada entre querer ser papá y ser papá? Porque una cosa es cuando uno proyecta, ¿verdad? Como decía papi, que quería tener de heredad, ¿verdad? Quería tener nuestro bebé está jugando en el fondo, entonces bueno.
si oyen algo, es eso. Bueno, entonces, ¿verdad? Como que uno tiene en la vida expectativas versus realidad. No necesariamente la realidad tiene que ser mala, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mi caso con mi maternidad, yo más bien pienso que la maternidad es mejor de lo que yo esperaba, porque uno no dimensiona, por ejemplo, el amor que uno va a sentir por sus hijos y demás, pero también los retos uno tampoco los dimensiona tan claramente, ¿verdad? Entonces, sienten que hay una diferencia entre el visualizarse como papá y ya cuando se convirtieron en papá, ¿cómo se sintieron? Para mí sí, porque como dijo un expresidente, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. ¿Y qué? Como que es lo más marcado, amor, que usted siente. Es que deja de ser algo efímero y se convierte en algo concreto, ¿verdad? Hay una idea de, quiero ser un día papá, pero hasta cierto punto podría ser como cuando uno decía, quiero ser futbolista, quiero ser bombero, quiero ser policía. Es algo muy en el aire, pero no sé si habrá alguien dentro de los que nos ven que sí es policía y un día dijo, híjole, ahora sí es cierto que ando en la calle exponiendo mi vida. O un bombero ya tuvo que subirse al edificio quemándose en llamas a meterse, me explico. La realidad toma posesión de todo y se vuelve una responsabilidad y deja de ser un sueño en el aire. ¿Usted, papá? Bueno, yo creo que es una transformación. El querer ser papá a ser papá lo transforma a uno completamente porque bueno, los sentimientos que involucra, ¿verdad? Saber que la esposa de uno está esperando, que hay un bebé, que ese bebé surgió de uno, ¿verdad? Las preocupaciones de cómo va a ser uno como papá, qué hay que hacer, cómo voy a hacer, ¿verdad? Porque uno, ahora las personas se preparan más para la paternidad, para la maternidad, hay mucha información, pero yo tengo 66 años, quiere decir que en el 82, creo que fue, que nació la primera hija, o en el 83, No, ahorita 83. 83. Entonces en ese tiempo no se preparaba mucho a la persona para eso, pero es que el sentimiento de ser papá es también el sentimiento de tener una familia, porque cuando uno se casa y tiene a la esposa, ¿okay? Soy casado, tengo una esposa, pero en el momento en que nace un hijo, ya uno dice, ya no solamente soy casado y tengo una esposa, sino que ahora tengo una familia, ¿verdad? Es una familia. Y entonces, en realidad yo creo que es una autorrealización, ¿verdad? Se siente uno completo. Como decía Leo, que a uno le enseñaban eso antes de cómo era el proceso biológico, ¿verdad? De los seres vivos, ¿verdad? Pero en mi caso, ya yo sentía que tenía una familia, y no solamente que tenía una familia, sino que era la cabeza de esa familia y el sostén de esa familia, ¿verdad? Entonces ya eso me puso cargas en mí, cargas buenas, porque para mí fue una motivación ya ir a trabajar, eh, el saber que estaba trabajando no solo por mí, sino por una esposa y luego ahora por hijos. Y en el caso de la familia de nosotros, que nacieron seguidos, entonces ese sentimiento de ser papá es como un motor. Bueno, se genera amor por los hijos, cuidar a los hijos, eh, conocer a los hijos, pero a la vez es un motor, ¿verdad? Porque es como graduarse, digamos, ¿verdad? Cuando una persona llega a la universidad y termina y le dan ese título, ¿verdad? Una licenciatura, por ejemplo, para muchos hombres el convertirse en papá es como tener un título, ¿verdad? Que digamos, lo complementa, lo
lo realiza, lo forma, o sea, soy papá. Sí. Papi, qué lindo y me impresiona mucho escucharlo de parte. Es que, vamos a ver, parte de lo que motivó hacer este episodio, este podcast, es que yo en Red en la Casa hablo mucho de maternidad, lógicamente, desde que me convertí en mamá. Antes de convertirme en mamá, hablaba de el hogar, del trabajo de ama de casa y demás, pero cuando uno se convierte en mamá o en papá, es imposible que ese nuevo rol no impacte todas las otras áreas de la vida, ¿verdad? Entonces, con Red en la Casa pasó también. El contenido se volcó mucho a maternidad, pero yo les decía a ellos fuera de cámaras, la que quería decir eso en algún momento, que yo escucho mucho de maternidad. Y, por ejemplo, yo he escuchado uno de los discursos que son muy populares, es que la realización no debería de venir de eso, como si fuera algo negativo, ¿verdad? Como, no, su realización no puede ser solo ser mamá, ¿verdad? Y bueno, y el solo, ¿verdad? Como si solo eso no fuera algo inmenso y gigantesco, ¿verdad? Pero yo no había escuchado, y porque nunca recibo contenido de papás, que por eso estamos haciéndolo, es el que un hombre encuentre realización en la paternidad. Porque es como un discurso muy que popularmente es de las mujeres, ¿verdad? Como que la mujer, su realización son sus hijos, ¿verdad? Pero escucharlo a usted decir, o sea, ¿verdad? Es como, lo que yo estoy entendiendo es como que es algo como que lo enaltece, ¿verdad? Como ahora soy papá, ¿verdad? Y hay realización en eso. Y no es algo negativo encontrar realización en un rol tan importante. Lo que pasa es que velo, por ejemplo, con un montón de futbolistas. Hay muchos futbolistas, por ejemplo, recuerdo en este momento Maradona, que habiendo sido campeón mundial, habiendo jugado un montón de equipos al máximo, él se entrena en el 94 para regresar y jugar con la selección argentina. ¿Por qué? Porque ya lo podían ver sus hijas. Porque cuando él quedó campeón y cuando ganó muchos títulos, o no habían nacido o eran muy pequeñitas. Pero el motor que lo hace a él entrenarse para regresar y todo eso es que mis hijas me puedan ver. Y eso pasa con un montón de futbolistas. Y no estoy hablando con futbolistas de canchas abiertas, amateur, no, los más top. El mismo Cristiano Ronaldo dice que uno de sus objetivos es poder llegar a jugar con su hijo. Wow. Entonces, se habla mucho de la disciplina de él y de la entrega y todo esto. Entonces, todo esto es válido y está ahí, pero hay un motor detrás, que ese motor se le puede decir realización, se le puede decir de otras formas. Pero estos hombres que son admirados por un montón, que son exitosos en su área, encuentran su motor, o digámoslo de otra forma, su realización en ser papás. En mi caso fue, bueno, yo me acuerdo cuando vi a Nelita, ¿verdad? Que era tan preciosa y tan chiquitita, ¿verdad? Fue un enamoramiento impresionante, ¿verdad? Que es totalmente diferente, totalmente puro, ¿verdad? Totalmente. Pero fueron un montón de sentimientos al mismo tiempo, porque también un grado de responsabilidad enorme, porque como esto tan chiquitito, ¿verdad? Lo tengo que cuidar, ¿verdad? Entonces, yo pasé por un montón de sentimientos, ¿verdad? Mucho temor, mucho miedo de que algo le pasara, ¿verdad? Es vacilón porque uno no se da cuenta lo flexibles, ¿verdad? Que son los bebés y lo que soportan las cosas hasta que los ve como nos hacen los pediatras, ¿verdad? Pero en mi caso yo no pude estar en el parto de Nela porque fue una cesárea de emergencia. No pude ver toda la parte que sí con Marisol, ¿verdad? Entonces luego, cuando ya la tuve en las manos, fue algo así como de no sabía ni cómo agarrarla, ¿verdad? Luego, para cambiarla o lo que sea, no podía pero ni darle vuelta en la camita, ¿verdad? Porque me daba pánico, yo sentía que se me iba a quebrar. Ajá, exacto. Entonces fueron muchos sentimientos muy potentes, porque yo creo que nunca había sentido ese nivel, digamos, de responsabilidad, ¿verdad? Definitivamente no lo había experimentado. Qué interesante, sí, como dice papi también, es como ahora somos familia, que es diferente a cuando me caso y somos nosotros dos,
De hecho, a Leo y a mí nos pasa que cuando hablamos de antes de ser papás, decimos cuando estábamos solteros, porque se siente como que estábamos jugando casita, o sea, y no quiero con esto invalidar a las personas que no tienen hijos, por supuesto que no, tampoco es eso, ¿verdad? Pero nosotros lo sentimos como hay un antes y un después, y sobre todo en el nivel de responsabilidad que se comparte y como dice Pa, que se convierte en una familia, ¿verdad? Y cuando son dos adultos, ninguno depende al 100% del otro. En cambio, un bebé o un hijo depende al 100% de sus papás. Es muy diferente con dos adultos, ¿verdad? Ahora, quiero hablar porque han mencionado el tema de los retos. Siento que poco se habla, o poco he escuchado yo, de los retos de la paternidad, o sea, de las cosas que a los papás les da miedo, porque digamos, entre amigas, ¿verdad? Un montón de cosas, uno desde el segundo del embarazo es temores tras temores, ¿verdad? Que si puedo hacer ejercicio, no puedo hacer ejercicio, ¿verdad? Desde ahí está uno como con un montón de cosas, hay un montón de recursos para las mamás también, y se habla mucho de este tema del miedo o incluso de la culpa también. Pero siento todavía, no sé ustedes, y quisiera escucharlos a ustedes, que todavía no es normal, digamos, o no es tan amplio escuchar a los hombres hablando de, puñes, es que a mí me daba miedo, yo sentí mucho miedo en esto, o, eh, o me sentía incapaz de esto otro, ¿verdad? O las culpas de decir, uy, no, hoy lo hice mal, ¿verdad? Como que siento que tenemos una idea del papá como el fuerte de la casa, que no se rompe, que no llora, que no siente, que no teme, que no duda. Y yo estoy segura de que no es así, ¿verdad? A pesar de que tal vez uno no se los encuentra llorando en la sala, y muchas veces se carga con eso en silencio. Yo quisiera que ustedes puedan abrirnos sus corazones y hablar un poquito de esta otra parte, ¿verdad? De esos miedos que uno puede sentir, o cómo lo han vivido ustedes. Yo creo que había escuchado el dato que habían hecho un estudio muy amplio entre justamente, ¿verdad?, entre hombres adultos, y yo lo comparto. Creo que el mayor temor de un padre es no poder proveer, ¿verdad? Eso es algo, un peso enorme, ¿verdad? Y yo he encontrado mucho consuelo en la fe, ¿verdad?, en que Dios nos cuida. El Salmo 127 a mí me daba, no sé, me ayuda muchísimo, y por eso fue que le puse al estudio, ¿verdad? 127 estudio. Porque... Búsquenlo en Instagram. Ajá. Sí, vamos a poner aquí. Vayan, síganlo. Cuña publicitaria. Por cierto, paréntesis, debería de patrocinarnos una óptica. Cuatro con lentes. Claro. Ay, Dios. O si usted Hola, tiene una óptica, @revenlacasa.com. si usted tiene una óptica, esta es su oportunidad. Exacto. Sí, El Salmo 127, me encanta. recuérdenos. Porque el Salmo 127 habla de edificar la casa. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia, ¿verdad? Habla que por demás está levantarse muy temprano, irse muy tarde a dormir, ¿verdad? Y comer pan de dolores, Wow. ¿verdad? Cuando Dios a su amado le da el sueño, dice, puede dormir, ¿verdad? O incluso hay una versión que dice, cuando a sus amigos Dios les da el pan incluso mientras duermen, ¿verdad? Wow. Ajá. Entonces es un consuelo, porque es muy interesante que después hace un cambio rarísimo, ¿verdad? Uno diría, ¿qué es este cambio tan abrupto? Porque inmediatamente después dice, herencia de Jehová son los hijos, y cosa estima el fruto del vientre, ¿verdad? Son como flechas en las manos de un guerrero, ¿verdad? Y dice que bienaventurado el varón que llena su aljaba de ellas, ¿verdad? Wow. Que cuando esté anciano, por ejemplo, ¿verdad?, no será avergonzado, así dice, ¿verdad? Lo que a mí me gusta específicamente de ese salmo es que
sí hay una preocupación enorme que tiene que ver con poder proveer, ¿verdad? Y justamente esa preocupación nos lleva a muchos hombres a descuidar la paternidad. Guau. Lloro. El que está llorando es él. Pero se vale llorar. Uy, sí, que la carga se convierte más bien. Ese sería un claro caso de que lo que teme uno es lo que viene. Exactamente. Porque más bien uno es el que lo. De la profecía autocumplida, ¿verdad? Porque uno quiere, uno tiene esa necesidad y por hacerlo la Puede descuida. descuidar la Ajá. paternidad. Entonces eso ha sido como un ancla, ¿verdad? O sea, tengo que poder descansar, tengo que poder estar para mis hijas y confiar en Dios, ¿verdad? Y ha sido, bueno, una bendición, ha sido algo que me ha ayudado en En la esto. paternidad. Yo creo que tal vez retos y miedos es normal, pero definitivamente Dios puso en el corazón del hombre el instinto de la paternidad, igual que la maternidad, digamos. Son diferentes, ¿verdad? Porque la maternidad es algo está muy ligado, ¿verdad? Llevar al bebé, darlo a luz, amamantarlo, pero creo que definitivamente nacimos para ser papás, definitivamente. Es decir, hoy en día la vida, eh, la- las, la sociedad ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años. La sociedad fue muy parecida durante cientos de años. De hecho, había un maestro, un pastor, que decía que el pan costó lo mismo desde el tiempo de Jesús hasta más o menos los años 60. Costó lo mismo, o sea, nunca subió de precio. Pero la sociedad se transformó, ¿verdad? Se urbanizó, cambiaron los trabajos, ¿verdad? Dejaron de los oficios tradicionales que antes la sociedad funcionaba con los oficios básicos, ¿verdad? Usted o era zapatero, relojero, carpintero, mecánico, o manejaba una vagoneta, un tractor, es decir, la cantidad de trabajos era, digamos, de oficios era pequeña y la sociedad se movía bien con eso, ¿verdad? Hoy en día, como ha cambiado tanto la sociedad, la paternidad también ha cambiado, pero Dios nos puso en un instinto en el hombre de ser papá, es decir, no uno dice, tengo que estudiar para ser papá o tengo que sacar un título para ser papá. Cuando ya se da la paternidad, se empiezan a generar en uno un montón de instintos, ¿verdad? De proveer, como decía Jorge, ¿verdad? Proveer, de proteger, de que el niño no se caiga, que no se golpee, que cuando empieza a caminar, eh, cuando empieza a comer ya comidita sólida, todas esas cosas. Cuando empieza a hablar, cuando empieza a entender más, por ejemplo, el doctor Dobson decía que el ser humano, sus primeros 5, no sé, 6 años, Jorge sabe un poco más de eso, del desarrollo humano del niño es muy importante. Yo me acuerdo que en el caso mío, me propuse dedicarle la mayor cantidad de tiempo a mis hijos, por lo menos desde los 0 prácticamente hasta que salieron de la escuela cada uno, porque ya al ser adolescentes, ir al colegio ya eran más independientes, ¿verdad? Pero la carga económica se duplicó. Entonces ya ese rol de papá protector, de cuidador, de estar ahí contándole historias de la Biblia, por ejemplo, dándoles amor, llevándolos a la iglesia, alzándolos. Nosotros, Marlene y yo, les hemos contado a ustedes que como eran 3, Marlene tenía en brazos a Rebeca
Y yo en brazos a Jorge y a Jepsi esperando el bus. Pero Y como verán, había fuerza. brazos a mí. Había fuerza. Era todo un entrenamiento. Había fuerza para hacerlo. Pero yo pienso que el ser humano, o sea, hoy en día los roles se han cambiado mucho, los intereses del hombre, la mayoría de la gente, ¿cuál es su anhelo? Ser profesional, ganar bien, tener un buen carro, pasear. De hecho, la publicidad va muy enfocada en eso. Hoy en día la publicidad está enfocada en una pareja que ambos son profesionales y tienen un perrito, ¿verdad? Y llegan a la casa y el perrito y la mascota. Pero entonces se le ha ido quitando, se le ha ido como prácticamente como arrebatando al hombre ese privilegio, ese instinto y esa obligación, digámoslo así, ¿verdad? No sé si esa palabra obligación está bien, pero esa bendición de ser papá. Es una gran bendición, al menos ve ahora, me acuerdo cuando Marlene y yo comenzamos, todos los esfuerzos, sacrificios, limitaciones, porque incluso hasta renunciar a una carrera profesional, porque por ejemplo en el caso mío, o me dedicaba a la universidad y a trabajar, o me dedicaba a trabajar y a los hijos. Y en ese momento decidí que era más importante que, digamos, estar a tiempo completo, aparte del trabajo. Mi carrera era cuidar a mis hijos, sacarlos adelante, ¿verdad? Amarlos, protegerlos, todo eso. Pero ser papá definitivamente, es que yo digo que es una mezcla de un privilegio, una bendición y en cierto modo una responsabilidad, porque con uno mismo, ¿qué pasa con las personas que se respeta, que dicen, no, es que yo no quiero tener hijos, ¿verdad? Que está pasando mucho hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahora que tengo 66 años y que ustedes, los 3 hijos, son adultos, yo me siento, como dice Jorge, que cuando llega a la ancianidad no será avergonzado. ¿Por qué? Porque ya tiene un respaldo. A veces necesitamos hablar, a veces Marlene tiene una inquietud y tiene llama a Rebeca, llama a Jepsi, llama a Jorge, igual yo. Pero ser papá es una mezcla de cosas, ¿verdad? No solamente es una. Yo pienso que hasta cierto punto bueno, aparte de ser una gran bendición y un privilegio, es como un deber con uno mismo. O sea, ¿cómo se va a perder uno la bendición de ser papá? Aunque repito, se respeta la persona que decide no serlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando yo voy a algún mall y veo muchos muchachos con sus hijos, o ya sea en brazos, un bebé o un niño ya de 3 añitos, o una chiquita de 5 o 6 años de la mano, o ya incluso una preadolescente, yo los veo, me encanta observar a los papás jóvenes y ver cómo se sienten realmente realizados. Entonces, definitivamente, Dios, pienso que Dios dejó ese instinto, esa capacidad en el hombre. Yo creo que todos estamos capacitados para ser papás. Es decir, ya viene con nosotros, ¿verdad? El ser papás, porque cuando llegamos y nos convertimos en papás, de alguna manera la mayoría sacamos adelante la tarea, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué Jesús no le enseñó a sus discípulos a decir el omnipotente estará con ustedes? El Altísimo. O el Altísimo, o el Creador. Él dijo, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? ¿Cómo haces tú? ¿Cómo le hablas a Dios? Él le dijo, cuando oren así, Padre nuestro, ¿verdad? Que estás en los cielos, Padre. Entonces, desde ahí nos está diciendo que Dios es un papá también. Imagínense, y nosotros tenemos la bendición de poder ser papás también, y oír a un hijo que le diga a uno papá.
¿verdad? Entonces, realmente yo creo que sí hay que dignificar ese rol bastante. Sí, y por eso creo que debería de tener, que tiene que tener mucha resonancia el hablar de la paternidad para, así como hablo yo mucho de dignificar el trabajo del hogar, yo creo que vale la pena hacer eco de paternidades que vale la pena que se vean y se escuchen. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque desgraciadamente también, obviamente, hay muchos papás y mamás, por supuesto, pero hay muchísimos papás que abandonan a sus hijos, que agreden, que quedan cortisísimos con la tarea. Entonces, también yo siento que hay mucho resentimiento, ¿verdad? Claro. Y aquí metiéndome un poquito difícil, mi amor, con el dedo en la llaga, hay una cosa que, porque nosotros tres tuvimos papás presentes, ¿verdad? Y papás que hicieron todo lo posible por hacer una muy buena tarea, ¿verdad? Yo pienso, cielo, que usted es el papá que usted merece tener también, ¿verdad? Entonces es algo complicado porque uno a veces piensa que una persona que no ha tenido tal vez un rol muy presente de paternidad no va a poder ser un papá presente o no va a poder ser un papá, sí, sacrificado, un papá que dé la talla, básicamente. Amoroso, ¿verdad? O que no sepa cómo relacionarse con el hijo porque tal vez no sabe cómo se ve eso o no lo haya experimentado. Pero Leo para mí es el ejemplo más volado que yo tengo de una persona que no ha sido papá desde sus carencias, sino que con la paternidad, digamos, ha vivido a plenitud el rol y la relación padre e hijo, ¿verdad? A través de su propia paternidad. Hay una canción de Steve Green que dice, todo lo que soy, si algo bueno hay, es por causa de tu vida en mí. Entonces, todo lo que soy, todo eso que vos decís que ves, en realidad es gracias a Dios, a su misericordia, a su amor, que es un amor que deposita en nosotros y que hace que nosotros podamos transmitirlo a las demás personas. El Señor Jesús dijo que el mundo sabría que éramos sus discípulos porque nos amábamos los unos a los otros, no porque íbamos mucho a la iglesia o porque cantábamos esto, o porque sabíamos versículos o por lo que fuera, sino por su amor los unos por los otros. Y ese amor que Él deposita en nuestras vidas se vuelve tan grande que rebasa la vasija en la que somos. Entonces se derrama. Por eso Él dijo que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Bueno, el amor es igual. O sea, cuando Él nos ama y yo entiendo que Él me ama y yo acepto que Él me ama, entonces su amor empieza a sobreabundar, transforma nuestras vidas y transforma todo lo que tenemos alrededor. Eso no quiere decir que no vamos a cometer errores, pero su amor nos constriñe, dice la Biblia. ¿Eso qué es? Su amor nos agarra y nos hace como una llave con el brazo y nos obliga a constriñir, es obligar a alguien a hacer algo, pero obligarlo físicamente, ¿verdad? No obligarlo. Sí, nos hace una llave. Exactamente. Entonces, su amor nos obliga a hacer un montón de cosas. Y es por eso que es fundamentalmente gracias al cristianismo que existen los hospitales, que existen los orfanatos, que existe la enfermería como una carrera en realidad,
que existe la beneficencia, básicamente, porque en la antigua Roma, si se venía una pandemia, los ricos se iban a las montañas y dejaba que los pobres murieran en las ciudades. Y de pronto aparecieron un grupo de locos que se quedaban ahí cuidando a los enfermos, poniendo en riesgo sus vidas. Entonces, ese amor de Jesús transforma todas las áreas de nuestra vida y hace que todas las áreas de nuestra vida se llenen de amor. Insisto, como dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Entonces, nosotros al exponernos al amor de Dios, Él empieza a transformar todas las áreas y empieza a llenar aquellas áreas donde nosotros tuvimos un vacío. Entonces yo mismo, no habiendo crecido cerca con mi papá, y cualquiera diría, no sabe lo que es ser papá, empiezo a tener una relación padre-hijo con el Señor Jesús. Y esa relación padre-hijo me enseña a cómo ser yo con nuestro hijo. ¿Por qué? Porque entonces yo muchas veces lo veo a él y me veo a mí mismo. Y yo digo, uy, ahora entiendo a Dios. O muchas veces digo, Dios a mí no me trata como yo lo traté. Dios no reacciona conmigo. Dios no me tiene a mí la poca paciencia que yo le puedo tener a Él. Entonces, ¿eso qué me hace? Empezar a ser más paciente con Él. Entonces, también me hace ser más misericordioso a mí mismo, conmigo mismo. ¿Por qué? Porque entonces yo a veces lo veo a Él y yo digo, ya entiendo cómo me ve el Señor. Nunca se me va a olvidar, recién nacido, cómo lloraba y peleaba cuando le cambiaba el pañal. Y yo era como, te estoy haciendo un bien, te estoy limpiando, te estoy cuidando. Pero él lloraba y pataleaba luchando contra... Y en ese momento entendí que yo soy así con Dios. Y que Dios muchas veces me quiere limpiar, me quiere cuidar, me quiere chinear y yo peleo con Él. Entonces, a través del amor de Dios que nos transforma, empiezo a tener una relación padre-hijo con Dios y puedo entender entonces cómo ser con mi hijo. Por eso lo que decía don Víctor ahora, yo nunca lo había pensado y es súper fuerte. ¿Cómo le oramos a Dios? Padre nuestro. Y no recuerdo frecuentemente en el Antiguo Testamento o del todo que le dijeran Padre a Dios, Jehová, el Señor, lo que sea. Pero yo por lo menos, ahora que don Víctor dijo eso, empecé a hacer un escaneo y no recuerdo, tal vez algún salmo por aquí, por allá, pero no era lo frecuente. Entonces, que Jesús venga y les enseñe que ustedes son ahora hijos, es radical y por eso la transformación que se genera. En mi caso, yo recuerdo un día en que me golpeó muy fuerte cuando Jesús les dice a los discípulos, ustedes ya no son seguidores o no son lo que sea, son mis amigos y los voy a tratar como tales. O sea, él rompió una barrera y donde rompe esa barrera logra crear un vínculo diferente, cercano y como dice una reflexión de Arturo Houghton, es un amor que sin necesidad de la espada doblega a cualquiera a llegar hasta el punto de la muerte por él. Sí, qué impresionante. Y lo más impresionante no es que alguien esté dispuesto a morir por Jesús, es que lo más difícil es vivir por él, porque morir es un momento y hay muchas personas que han muerto creyendo que algo era una verdad por algo totalmente equivocado, pero dedíquele su vida entera a eso, al nivel que Jesús nos pide que lo hagamos. Entonces, al dejarnos transformar por el amor de Dios, Él puede y quiere transformar todas estas áreas en nosotros y es donde Él va a lograr que seamos eso que Él quiere que seamos, llevarnos a la... ¿cómo es que dice? A la estatura El varón perfecto. a lo que Él nos quiere llevar, a que seamos como Él.
¿Puedo interrumpir a Leito? Claro. No, usted no me interrumpe, pero usted No, aporta. Leo es un ejemplo para mí muy grande, porque Leo, aunque tiene ahora que son adultos una relación con su papá, pero el papá estuvo ausente. Sin embargo, Leo, no, digamos, Leo tomó todo lo que no hizo, lo está transformando en lo que no me dieron, yo lo voy a dar, ¿verdad? Y es un excelente papá. Entonces, Excelente. es como una contradicción, pero me lleva a lo siguiente. También como papás tenemos la oportunidad de romper esquemas, porque antes, en mi época y antes, peor todavía, los papás criaron a los hijos con mucha severidad y castigos terribles, ¿verdad? O sea, muchos papás castigaban a los hijos con un látigo, con un alambre de electricidad o con golpes. Como antes en la sociedad costarricense era muy normal que el hombre tenía que tomar, por ejemplo, licor, a uno le decían, tome, hágase hombre, tómese este trago de guaro o este trago de cerveza, ejemplo. El, el joven papá, o el papá joven, ¿verdad?, que vio malos ejemplos y todo, tiene la oportunidad de romper esos esquemas malos y empezar a decir, lo que papá no hizo bien, yo sí lo voy a hacer bien, ¿verdad? Entonces es muy bonito. Y dar el ejemplo, porque cuando usted me habló, mi amor, del podcast, yo decía, ¿qué se puede aportar en un podcast de paternidad? Entonces me puse a pensar qué legado puede dejar un papá a sus hijos. O sea, cómo poder sintetizar, ¿verdad?, lo que le puede dar un padre a un hijo, ¿verdad? Y de ahí llegué a una conclusión, el ejemplo. El ejemplo. Porque yo me acuerdo de mi papá fue bastante severo, ¿verdad? Pero me puse a pensar, cuando yo tuve que tomar el rol de papá, me acordé que papá fue muy trabajador, muy esforzado, muy sacrificado por la familia. Y eran 9 hijos, ¿verdad? Y él era obrero de una fábrica. Y sin embargo, con ayuda de mi mamá también, pero él se sacrificó, fue súper esforzado. Entonces, cuando yo me casé y vinieron los hijos, el ejemplo que vi en mi padre fue tan fuerte. Tal vez no me acuerdo de que él se me sentara y me dijera, hijo, usted tiene que hacer esto, cuando usted sea adulto tiene que hacer esto, aquello y lo otro, ¿verdad? Tal vez no me acuerdo de palabras, pero algo que quedó marcadísimo, ya que mi padre partió con el Señor, es el ejemplo. El ejemplo, ¿verdad? El ejemplo. Entonces, los ejemplos malos nos sirven para decir, ese patrón no lo voy a seguir. Y los ejemplos buenos nos sirven para decir, esto lo voy a hacer, ¿verdad? Esto quiero hacerlo con mis hijos. Por ejemplo, en mi época se acostumbraba mucho regañar usando malas palabras. No, me refiero a lo siguiente. Se regañaba diciendo, usted es un inútil. Sí, groserías. Usted no sirve para nada. Sí, adjetivos feos. Adjetivos horribles. Usted es un fracaso. Mejor no lo hubiera tenido. Wow, sí. Cosas así, ¿verdad? Que se usaba mucho antes, ¿verdad? Era como una cultura, pero gracias, como decía Leito, al cristianismo, viene uno, por ejemplo, me acuerdo joven, recién casado, que Marlene y yo íbamos a seminarios de matrimonios. Y una de las cosas que se enfatizaba en la paternidad era de nunca maltratar a los hijos con palabras, porque duele más un maltrato de una palabra, una grosería, que un niño mereciera un castigo, que ahora es diferente,
que una mamá o un papá agarrara a un niño y le diera 3 fajazos, tal vez después el chiquito decía, me lo merecí. O uno se hace grande y decir, mira, mi papá una vez me castigó, pero no por eso no lo dejé de amar, ¿verdad? Lo amo, y aunque algunas veces me castigó, aunque algunas veces fue severo, pero una palabra grosera, un adjetivo inútil, Sí, se queda en el alma. estúpido, cosas como esas, ¿verdad? Son terribles. Entonces, gracias a Dios y a las enseñanzas de la palabra de Dios, por ejemplo, unas cosas, algo que yo aprendí joven, siendo papá, fue a nunca usar una palabra de ese tipo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de que alguna vez les haya dicho una grosería así, tal vez decir, lo voy a castigar porque hizo esto. O sea, o usted tal cosa, la acción, ¿verdad? Sí, pero no inútil o algo Nunca, así. nunca digamos una grosería, una palabra que descalificara a los hijos. Entonces, tomando a Leo de nuevo, el ejemplo que, por ejemplo, Leo como yerno me ha dado a mí, es ver que aunque su papá no estuvo con él, ¿verdad? Leo ha tomado eso para bien y no para mal a la hora de ser un papá joven, y lo ha transformado. Los, los, Sí, los ejemplos, lo de joven me infló un montón, porque re- el otro día se me quedó reviendo la barba y dijo que son esas canas. repito, el ejemplo de Leo, que es un papá casi joven, Que fue joven. Que fue joven. de que tomó, por ejemplo, lo positivo y lo negativo. Ok, lo negativo lo voy a cambiar. Transformarlo. Eso es una oportunidad que tenemos como papás, y lo positivo lo voy a repetir, o más bien lo voy a... Yo sí, a veces digo, gracias a Dios que mi papá me dio un ejemplo tan grande de honradez y ser muy trabajador, y eso lo traté de repetir, y los hijos de uno lo van a tratar de repetir, y los hijos de los hijos, y es un rol que el ser humano necesita, ¿verdad? Por eso pienso y repito, ser papá es como una tarea también que Dios Claro. nos deja, y es una oportunidad ahora. Si por alguna razón física no se puede, porque hay hombres que quieren ser papás y no lo pudieron lograr, o no lo logran porque físicamente hubo alguna situación genética o lo que sea y no se pudo dar. Muchos han incluso adoptado a un bebé y son grandes padres, ¿verdad? De un bebé que biológicamente no es su Bueno, hijo. incluso hay padrastros Ah, que sí. son También, padres, ¿verdad? Con todas las letras. claro que Que sí. no necesariamente tiene que ser un papá Biológico. biológico, porque ser papá va más allá del vínculo de sangre, es un rol y no tanto solo el título de consanguinidad, ¿verdad? Sí, yo quiero rescatar algo, Rey, que porque no había analizado esto, ni tampoco, como usted decía, casi no se habla de la paternidad. Yo no sé, por ejemplo, en muchos idiomas mamá se dice mamá o ma. Por ejemplo, creo que incluso los chinos, que es un idioma tan diferente a todo, Sí, dicen sí, ma. Igual en muchas culturas, bueno, incluso pa, o la palabra papá. Es decir, porque lo que quisiera aportar es lo siguiente. Puede ser que ser papá sea una carga fuerte y pesada en algunos momentos, pero en esencia, ¿qué significa la palabra papá? Es decir, no sé, como decía Jorge, la preocupación por proveer, por cuidar todo lo que quisiera, y lo que hablábamos del Padre Nuestro, que Jesús le dijo a los discípulos, les enseñó a decirle a Dios papá, ¿verdad? En Romanos dice Abba Padre, papito también. Y incluso Jesús le dijo a sus discípulos, hijitos míos, ¿verdad? Lo que quisiera de mi parte como sintetizar es, todos podemos, o sea, hay que asumir, hay que echarse al agua,
Me refiero a eso, o sea, Qué lindo. los que no son padres ahorita Qué lindo, papi. y lo están ¿Quieres? pensando, Reproduzcanse. los que no son papás todavía lo están pensando, no tengan temor. Dios nos ha dejado, nacemos con un chip, nacemos con un ADN sobre la paternidad que ya está, es intrínseco en el ser humano. Qué lindo. Y es bendición, responsabilidad, privilegio, muchas cosas que pareciera como que al decir papá significa todo eso, ¿verdad? Todo eso, como que si la palabra papá se pudiera, es decir, significara todo eso, ¿verdad? En esas dos sílabas, papá, ¿verdad? Todo lo que encierra, pareciera que un bebé donde dice papá le está diciendo usted es todo eso para mí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Qué lindo. Sí. Ay, papi, te amo. Te amo mucho, papá. Gracias, mi amor. Y bueno, yo quiero ir cerrando, pero es que no puedo evitar que obviamente en esta conversación hay 3 papás muy diferentes, ¿verdad? Pero lo que más pienso es en la diferencia generacional, porque Hay uno joven, hay otro mayor y otro que queda como en el medio. exacto. Pero también me pongo a pensar en las etapas de la paternidad. Entonces, quisiera como cerrar con dos cosas. La primera, para usted que ha vivido ya más etapas de la paternidad, ¿verdad? Ahora, yo siento que uno como hijo, de una forma, o yo como hija, voy a hablar por mí, de una forma muy ilusa, uno siente como que cuando uno sale de la casa ya los papás terminaron la tarea, ¿verdad? Y tal vez esos primeros años en los que nosotros estábamos casados sin hijos, uno siente como que ya no necesita mucho a los papás, sino que ya es como un vínculo que uno escoge tener, pero no es una necesidad de supervivencia, ¿verdad? Mientras que de niña era una necesidad de supervivencia, ¿verdad? No era tanto un vínculo solamente emocional. No sé si me logro explicar. Claro, ¿verdad? claro. Pero ya luego, ya casada, fuera de la casa, es como, quiero ver a mis papás, quiero estar con ellos porque por el vínculo afectivo y no tanto porque necesito, por ejemplo, que me den plata o necesito que venga a arreglarme algo porque gracias a Dios mi esposo sabe arreglar muchas cosas. Pero si nos quiere dar plata, bien recibido. ¿Verdad? Pero ya uno se convierte, ahora el hijo, ¿verdad? Cuando se convierte en papá, uno vuelve a necesitar a los papás, pero diferente, ¿verdad? Es como un restablecimiento de esa, uy, El vínculo. otra vez se siente uno hijo, ¿me entiende? Como Sí. que otra vez uno se siente hijo y uno dice, y también al mismo tiempo uno entiende de una forma distinta a los papás. Usted que ha vivido esas etapas, que ya sus hijos se fueron y que ya ahora es abuelo y todo, ¿cómo podría, cómo podría resumir, digamos, lo que es vivir esas diferentes etapas de la paternidad? ¿Cómo es ese rol de paternidad ahora? Sí, el vínculo de la paternidad es perpetuo hasta que uno se va. Es decir, ya hay nuevas preocupaciones, que los hijos de uno estén bien, que los hijos de uno puedan cuidar a su familia bien. Piensa uno también en los nietos, ¿verdad? Que les vaya bien a los nietos. Algo muy importante, Rebeca, y pienso que es una tarea, es que es como algo impuesto, pero es natural. O sea, una carga que de natural, como uno como creyente, prácticamente uno ora por los hijos todos los días. Es muy raro que pase un día sin que uno no ore por los hijos. Ya siendo, por ejemplo, Jepsibá, que tiene 42, creo que tiene, ¿verdad? 42. Jorge, 40 o 41. Voy para ahorita en 2 meses. Y Rebequita, que me reservo. ¿Y Rebequita?
Pero uno vea... Y Rebequita está muy joven todavía. no, Pero yo le llevo 3 años, así que saquen cálculo. Lo que les quiero decir es que el vínculo de la paternidad nunca se pierde, que uno siente un amor como más creciente todavía y que ahora le queda a uno proteger a los hijos, no de que no se golpeen, no se caigan, sino que es protegerlos orando por ellos pidiéndole a Dios que siempre los cuide, los proteja y los guarde. Yo pienso que aún siendo ya uno llegando a ser muy viejito, siempre sentirá lo mismo por los hijos, ¿verdad? Es decir, es un vínculo perpetuo prácticamente. Bueno, y ya para cerrar, yo sé que Pa dijo que como que lo que uno deja a sus hijos es el ejemplo, pero no sé si Pa quiere aportar algo más a esto, pero quisiera que ya cerrando, si ustedes pudieran escoger lo que sus hijos recuerden de ustedes, ¿qué sería? A mí siempre me gusta cuando leía historias bíblicas y también les contaba cuentos, prácticamente todas las noches, o sea, durante casi 10 años, creo, 10, 11, 12 años. Entonces, esa etapa de darles cariño, darles amor, creo que es muy... Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi papá nos llevaba al zoológico, al Parque Bolívar. Me encanta recordar eso. O cuando oía radio, porque no había televisión, y oía historias de radionovelas y historias narradas por la radio, y mi hermano Mario, que era un año menor que yo, juntos estábamos ahí con él, a veces 1, 2 o 3 horas mientras lo veíamos trabajar. Entonces esos recuerdos son muy lindos. Cada uno va construyendo sus recuerdos, pero sí, creo que esa etapa fue una inversión muy buena, sí, de amor y de tiempo. Claro. En mi caso yo quiero que ellas se sientan, que recuerden que las amaba muchísimo, digamos, ¿verdad? Y también a mí me ha servido mucho en realidad por mi personalidad el humor, ¿verdad? Entonces yo vivo vacilándolas y molestándolas y haciendo cosas así, ¿verdad? Entonces me encantaría que se acuerden de eso, ¿verdad? Y también, por ejemplo, yo trato como de fomentarles en ellas, ¿verdad? El que se sientan seguras. Entonces, qué sé yo, es vacilón porque Marisol chiquititita se ponía a hacer luchas conmigo y, ¿verdad? Y me daba, pero fuertísimo, sin misericordia, ¿verdad? Y el hecho de que se acuerden de esas cosas, ¿verdad? También de ese tipo de juegos, ¿verdad? Creo que sería algo súper bonito, o sea, eso me gustaría mucho. Y creo que, digamos, que el propósito de eso también es fomentar en su personalidad, ¿verdad? El que se sientan seguras de sí mismas, el que puedan disfrutar de las cosas, porque lamentablemente en este mundo tan acelerado podemos tener un montón de cosas muy bonitas, pero no las disfrutamos, ¿verdad? Entonces, que desarrollen esa capacidad para mí es muy importante. Y otra cosa es eso, el que no duden del amor hacia ellas, ¿verdad? Que eso esté ahí súper fuerte. Bueno. Creo que eso sería de las cosas más bonitas que me gustaría. Quiere que recuerden todo. Sí, exacto. Qué lindo. ¿Y usted, cielo? Yo quiero que él recuerde 2 cosas que yo recuerdo de mi mamá. Que ella me ama y que ella siempre priorizó estar conmigo, aunque no siempre pudo, porque tenía que trabajar para que pudiéramos comer. Pero yo recuerdo particularmente
ella tomar decisiones laborales que hasta eran un poco en detrimento de la economía de la familia, pero para poder estar más tiempo conmigo. Muy importante. Y son dos cosas que yo no olvido. A mí no me cabe duda que mi mamá me ama, aunque tengamos nuestras desavenencias en alguna que otra ocasión, pero no me cabe duda que ella me ama y no me cabe duda que ella siempre priorizó el tiempo conmigo. Bueno, yo quiero cerrar diciéndoles a los tres que son fundamentales. Son tres papás que obviamente como empecé, ¿verdad? Los tres papás más importantes en mi vida. Y obviamente yo soy testigo de su trabajo, ¿verdad? Son fundamentales. El episodio pasado del podcast hablé un poco sobre el rol de la maternidad y de las amas de casa y decía que quizá el verdadero valor de nuestro trabajo es que somos indispensables. Y yo creo profundamente que los papás son indispensables también, a pesar de que hay muchas personas que han podido salir adelante sin papás, pero son indispensables. Son una figura que el Señor diseñó, ¿verdad? Que es una figura digna y que es un rol demasiado trascendental en la sociedad, obviamente, pero principalmente en la vida de la familia, ¿verdad? Yo como esposa, por ejemplo, yo necesito a Leo, ¿verdad? Yo lo necesito en muchas áreas y él es la otra pesa, ¿verdad? En la balanza, y sé que mi vida habría estado incompleta sin papi, estoy completamente segura de eso, y sé que Yoyo también es indispensable en la vida de sus hijas. Yoyo es mi hermano. Entonces, bueno, quería decirles como regalo del Día del Padre, que no les voy a dar regalo, que son indispensables. Que hay y que un son... obsequio de los patrocinadores. El obsequio de los patrocinadores fue el café que les hice. Es patrocinado. Y nada, yo quiero, ojalá que ustedes puedan enviar este episodio a ese papá que ustedes consideran que es un papá fundamental e indispensable en la vida de sus hijos, en la vida de su familia, en el balance familiar, y que ojalá este episodio de este podcast también los motive a reproducirse con todo lo que dijo mi papá. A tener la certeza de que a pesar del miedo y a pesar de nuestras carencias, porque nunca vamos a ser perfectos en nada de lo que hacemos, lo que los tres, si pusieron mucha atención, lo que los tres mencionaron durante todo el podcast fue al Señor. Y creo que a mí me queda más que claro que sin el Señor es imposible hacer este trabajo de la mejor manera posible, ¿verdad? Y eso que les quede como motivación, el hecho de saber que sí se puede sacar adelante una paternidad presente, claro, responsable, amorosa y digna, ¿verdad? Como decía Pa, y nada, eso. Feliz Día del Padre a todas las personas que están escuchando este podcast y ojalá que si a alguien le faltó papá, le quede en su corazón guardado que tenemos un papá, que es el Señor Jesús, y que Él está disponible para nosotros. Muchas gracias a los tres, los amo mucho. Gracias, mi amor. Gracias a todos, a compartir el video. Un abrazo, chao.